Estamos ya en el primero de los vídeos sobre evaluación LOMLOE. Déjame decirte de principios que lo que voy a explicar es siempre una interpretación que hago yo de cómo hacer en este caso la evaluación LOMLOE. Es cierto que, bueno, pues que tengo cierto criterio a la hora de decir cómo sería esta evaluación LOMLOE porque me estoy dedicando a ello, ¿verdad? Lo primero que tienes que tener en cuenta es que la evaluación es una evaluación competencial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el currículo está diseñado siempre en base a competencias. Si nos vamos al perfil de salida, que es el documento que tenemos que tomar de referencia cuando vayamos a evaluar a un estudiante al término de la educación obligatoria, ahí hablamos de competencias clave. Esas competencias claves, por supuesto, están relacionadas con una serie de objetivos y tenemos que, digamos, concretar esas competencias claves o llevarlas a cada una de las materias, áreas o ámbitos que los estudiantes tienen que cursar, y lo hacemos a través de las competencias específicas que ya atañen a cada una de estas materias, áreas o ámbitos, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos la referencia de cuando hablamos de evaluación competencial. Es decir, tenemos que tomar como referencia las competencias específicas de cada una de nuestras, digamos, de las materias que componen el currículo. Claro que, como he dicho, estas están relacionadas con las competencias clave. Una vez que tengo claro que tengo que tomar como referencia las competencias específicas, la primera de las preguntas que yo me tendría, digamos que me asaltan, es la siguiente. ¿Cómo sé que mis estudiantes alcanzan una competencia? Porque yo puedo leer en el currículo la competencia, que además es un texto que, ¿verdad?, es como muy amplio. Ya sabíamos o vimos en vídeos anteriores, ¿verdad?, que respondían a las preguntas de qué, cómo y para qué. Y una vez que tengo ese texto, ¿cómo sé yo que un estudiante alcanza esa competencia que tengo delante? Bueno, pues para ello me tengo que fijar en los criterios de evaluación. Son los que me van a decir si cumple, si alcanza o no esa competencia. Claro, parece evidente que si cumple los criterios de evaluación que están relacionados con una competencia, va a alcanzar la competencia. Eso yo creo que no cabe duda a nadie. Pero, de todos modos, podemos hacerlo mirando un ejemplo concreto, y en este caso voy a tomar como referencia el currículo de la materia nueva, de nueva implementación, que es digitalización en la ESO. Si nos vamos a ese currículo, veremos que tiene varias competencias específicas y me voy a quedar en la primera de ellas. Y esa primera me dice: identificar y resolver problemas técnicos sencillos, conectar y configurar dispositivos a redes domésticas. He puesto en negrita ahora, aplicando los conocimientos de hardware y sistemas operativos. Y por último, para gestionar las herramientas e instalaciones informáticas y de comunicación de uso cotidiano. Recuerda que aquí tendríamos que buscar el qué, es lo que está en verde, el cómo, que sería lo que está en negrita, y el para qué, que es lo que le sigue, el para gestionar y demás. Ya tengo mi competencia y voy a fijarme en los criterios de evaluación. Recuerda que los criterios de evaluación eran el qué y el cómo, desaparece el para qué. En este caso hay 3 criterios de evaluación, fíjate que los tengo aquí. Y yo te he marcado en los mismos colores cuáles serían los qué, ¿verdad?, que podemos sacar de la competencia específica. Fíjate que en el primero, en el 1.1, tengo lo de conectar dispositivos. Eso estaba dentro de el conectar de la competencia. Tengo que conectar dispositivos y gestionar redes locales. Y ahora sí, aplicando los conocimientos y procesos asociados a sistemas de comunicación tal. Es decir, he puesto ahí en negrita lo que sería el cómo. El qué viene en azul, el cómo en negrita. Fíjate que después tendríamos instalar y mantener sistemas operativos configurando. En este caso viene el configurar como forma de, digamos, o en forma de cómo en mi criterio. ¿Por qué? Pues porque claro, yo solamente puedo configurar las características una vez que lo he instalado y lo voy a mantener, ¿verdad? Entonces, aquí en este caso tengo que ser hábil a la hora de encontrar ese configurar en el criterio número 2.
Y después me voy a lo que sería el criterio 1.3, que dice identificar y resolver problemas técnicos sencillos. Ese es literal con respecto a la competencia específica que estaba marcado en verde. Y también en negrita te pongo el cómo, evaluando las soluciones de manera crítica y reformulando el procedimiento si fuera necesario. Esto que yo acabo de hacer es muy importante que lo hagas cuando vayas a diseñar tus situaciones de aprendizaje o tus tareas de evaluación. ¿Por qué? Pues porque si eres capaz de hacer esta relación que acabo de hacer, te va a ayudar a definir lo que serán las acciones evaluables que vas a tener en cuenta y los indicadores para esas acciones evaluables. Dicho así, puede sonarte un poco también raro, es decir, bueno, me está metiendo aquí ahora cosas nuevas, ¿verdad? Definiciones nuevas. Vamos a ver qué querría decir eso. Si yo me hago la segunda pregunta, que sería, ¿tienen que superar todos los criterios de evaluación? Es decir, yo ya sé que si superan los criterios de evaluación, alcanzan la competencia, pero ¿los tienen que superar todos? Aquí ya la pregunta a esto no es tan simple y vamos a ver ahora por qué. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que serán los indicadores de logro los que te van a ayudar a ti a saber o digamos o a graduar si se superan o no los criterios. Y muy importante, eres tú quien diseña esos indicadores de logro. Ahora vamos a ver qué quiere decir eso. De todas formas, estoy dentro de evaluación LOMLOE. Ya iré haciendo vídeos sobre el diseño de situaciones de aprendizaje, que es donde tenemos que poner en marcha esto de los indicadores de logro. Así que yo voy a intentar responder a la pregunta de si tienen que superar todos los criterios. Y lo primero que tengo que tener en cuenta es que seré yo el que tenga que describir qué quiero que hagan para poder considerar que se han superado los criterios. Y ahora déjame que me pare un momento porque va a ser importante lo siguiente. Me voy a ir a la ley, ¿vale? La LOMLOE en su artículo número 15 nos da 10 puntos distintos sobre evaluación. Este sería el primero de ellos, que dice: la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de, en este caso la ESO, será continua, formativa e integradora. Y después nos vamos al punto número 2. El punto número 2 me dice: en el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, con especial seguimiento de la situación del alumnado, con necesidades educativas especiales y tal. Claro, van a estar dirigidas ¿para qué? Para garantizar la adquisición del nivel competencial necesario para continuar el proceso educativo. Y esto es muy importante. Quizá esas medidas de refuerzo educativo no suponen, como en ocasiones se puede interpretar, un trabajo extra en el sentido de que, bueno, pues tenemos que darle a la criatura más ejercicios para hacer. No, sino que si yo tengo en mente y hago un buen diseño de la evaluación, en el caso, cuando voy a diseñar una tarea de evaluación o una situación de aprendizaje, quizás soy capaz de actuar justo en ese momento. Y vamos a hacerlo, para que te quede un poquito claro, tomando en cuenta uno de los criterios que hemos visto antes. En mi caso voy a tomar en cuenta el criterio 1.2. Decía: instalar y mantener sistemas operativos configurando sus características en función de sus necesidades personales. Eso me dice el criterio. Pero claro, yo lo primero que voy a hacer es definir qué quiero o cómo quiero que pongan en marcha ese criterio cuando vaya a diseñar mi actividad, ¿verdad? ¿Cómo van a poner en marcha ese criterio? Y para mí lo voy a hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, tendrán que instalar el sistema operativo, configurar las actualizaciones que se hagan de manera automática y además quiero que organicen el menú de inicio o el escritorio, ¿verdad? En función de los usos que le van a dar. Así que fíjate que yo acabo de definir lo que he llamado antes una acción evaluable. A partir del criterio, yo voy a centrarme en qué quiero, cómo quiero que ese criterio se vaya a poner en marcha en mi tarea de evaluación. Así que esto sería lo que llamo una acción evaluable. Y claro, ahora lo único que me quedaría es, podemos decir, describir cómo debe tener lugar esa acción evaluable. Fíjate que lo haría de la siguiente manera. El estudiante hace la instalación del sistema operativo que le asigno y configura las actualizaciones. Y además organiza el menú de inicio según
el uso que hace del dispositivo. Si, por ejemplo, en clase vamos a trabajar, yo qué sé qué decir, sobre un conjunto de aplicaciones ofimáticas, pues yo quiero o él tiene que ser capaz de comprender que esas aplicaciones pues tienen que estar en la parte, digamos, superior de ese menú de inicio para que sea más accesible, por ejemplo. ¿Verdad? Yo acabo de definir, en este caso, lo que llamaría un indicador. Es decir, tengo la acción evaluable y ahora ya defino el indicador. Yo le tengo que decir al estudiante cómo tiene que hacer las cosas. Y esto sería una forma de hacerlo. Ya para último, digamos, para dejarte un poquito en la antesala de lo que podría ser ya en los vídeos que vendrán de las situaciones de aprendizaje y las tareas de evaluación, decirte que este indicador lo único que está haciendo es decirme a mí como docente qué voy a pedir para poder llevar a cabo esa acción evaluable. Pero para un estudiante esto quizá queda corto. Por eso hablaba yo antes, que te lo marco aquí, de los indicadores de logro. Es decir, yo puedo este indicador dividirlo en podríamos decir, distintos pasos. De manera que yo, por ejemplo, podría considerar que un alumno lo hace muy bien si hace todo este indicador que he puesto. Pero también, por ejemplo, que es suficiente con que sea capaz de hacer la instalación del sistema operativo y además, por ejemplo, configurar las actualizaciones. Eso sería, digamos, un indicador de logro. Es menos exigente que el anterior, que también hacía falta que organizase el menú de inicio, pero yo puedo considerar que es suficiente. Es decir, un estudiante que instale el sistema operativo y además haga la configuración de las actualizaciones, yo consideraría que alcanza el criterio. Eso va a ser muy importante y es lo que te he dicho que son los indicadores de logro que tú vas a ir diseñando, vas a ir poniendo en tus situaciones de aprendizaje y serán los que te digan si supera o no los criterios. En función de cómo gradúes tú esos logros, pues todos los estudiantes podrán alcanzarlo o al menos la mayoría de ellos. Y aquí es donde viene la parte que te he puesto antes aquí marcada como en el segundo punto. Es decir, si yo hago esto, en cuanto detecto que hay algo que no va bien, es decir, que le está costando, por ejemplo, mucho trabajo organizar el menú de inicio, puedo pararme con ese estudiante y volver a repasar cómo hacerlo. Eso quiere decir que es lo que llamamos una evaluación formativa e integradora. Además, puede ser considerada continua porque estoy encima del proceso. Y eso ya en sí es una acción de refuerzo educativo. Yo no estoy diseñando algo nuevo, simplemente estoy parándome, volviendo a retomar, hilando algún tipo de pista, ¿verdad? Dando algún tipo de indicación extra para que el estudiante sea capaz de superar eso en lo que se ha quedado, digamos, enredado. Y lo estoy haciendo justo en el momento en el que me he dado cuenta. Fíjate cómo, teniendo en cuenta y haciendo una buena lectura de lo que serían los criterios de evaluación, teniendo claro cuáles son las acciones evaluables que vas a poner en marcha y cuáles son sus indicadores, puedes hacer este tipo de intervención de forma muy, muy rápida y yo creo que eficaz. Con esto queda listo el primer vídeo sobre evaluación LOMLOE. Si te ha gustado, pues me gustaría mucho que le dieras al me gusta y si te suscribes puedes estar siempre pendiente de todos los nuevos vídeos que voy a ir subiendo. Muchas gracias.